Señoras y señores, gracias nueva vez por estar con nosotros acá en La Hora con Gregory. Recibo con mucho agrado en esta noche a Servio Tulio Castaños. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, una persona ampliamente conocida. Ha tenido una presencia durante los últimos lustros en la vida dominicana que ha sido por momentos determinante su opinión y la opinión, por supuesto, de la institución que representa. Hoy en La Hora con Gregory, bienvenido. Gregory, gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo que tú hayas permitido que compartiera yo tu mesa, porque a fin de cuentas, yo que soy un asiduo de tu programa, evidentemente de que te agradezco la invitación, sobre todo por la calidad de tus preguntas y por los aportes que desde este escenario tú le estás haciendo no solamente al país, sino también a la democracia en la República Dominicana. Es un gran aporte el que estás haciendo. Agradezco y valoro mucho verdaderamente su opinión, sus palabras hacia mí. Luego... Son muchos años que tú tienes en esto, ¿eh? 86 inicié, en 1986. Es decir, tú eres uno de los referentes y de los decanos de la radio y la televisión en este país. Así que te felicito. Muy amable, gracias. Con usted es importante conversar, por supuesto, y aprovechar su presencia para tocar la mayor cantidad de temas de interés y de calidad que podamos en el tiempo que nos ocupa en este programa. El pasado 18 de febrero tuvimos elecciones municipales. A raíz de estas elecciones se han producido una serie de situaciones, de opiniones, claro. Sobre todo de la parte que tiene que ver con la oposición política, sorpresa para muchos ciudadanos como quien habla, por abstención, claro. Hasta por algunos resultados también. Claro. Entonces, en el caso de ustedes en Finjus, y por supuesto usted como su representante principal, me gustaría conocer, ayer los partidos de oposición entregaron un documento. Así es. A la Junta Central Electoral, en el sentido de la regulación, tomando en cuenta lo que pasó 18 de febrero, disculpe que me extienda, y recomendaciones, sugerencias y peticiones diversas para que a partir de hoy ya la Junta Central Electoral empezara a tomar medidas. ¿Tienen ustedes, Finjus, tiene usted opinión al respecto? Mira, Gregory, nosotros fuimos observadores de ese proceso. Es decir, la Junta Central Electoral nos acreditó como observadores y observamos el proceso a nivel nacional. Y es verdad que se presentaron situaciones que son el fruto de la práctica del ejercicio político en la República Dominicana. Es decir, las situaciones que se presentaron en las elecciones de febrero 18 no son ni siquiera novedosas. Sucedió lo que siempre pasa un día de elecciones en la República Dominicana. El proselitismo político alrededor de los recintos electorales, la compra y venta de cédulas, entre otras. Yo lo que he dicho desde la Fundación, hemos venido diciendo que sería conveniente que la Junta Central Electoral convoque a todos los partidos políticos, porque a fin de cuentas siempre de estos procesos hay lecciones que aprender. Y yo creo que hay cosas que se pudiesen evitar o por lo menos comenzar a darle respuesta. Porque la verdad es que era muy evidente el proselitismo político. Eso lo hicieron todos los partidos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la compra y venta de cédulas, también lo hicieron todos los partidos, porque es una práctica. Ahora, como esas son violaciones a la ley electoral, yo creo que la Junta debiera de juntarse con los partidos políticos. Partiendo de esa solicitud que le hicieron, evaluar si son preocupaciones válidas. Hay algunas ahí que yo creo que sí que lo son. Pero debieran de juntarse el director de la Policía Electoral, el procurador especializado en materia electoral, la Junta Central Electoral, los partidos políticos, a los fines de real y efectivamente abordar el problema y cómo cada quien, sobre la base de lo que son sus atribuciones, ejerza su autoridad.
Porque es verdad que la policía electoral fue muy pasiva. Quizá se desbordó la situación, pudo haber pasado. Quizá esa policía electoral quiso ser prudente y lo que quiso evitar fue mayores niveles de confrontación. Yo no sé qué fue lo que pasó. Pero la ley le da atribuciones muy específicas a cada uno de los actores. Y aquí de lo que se trata es de que la Junta, conjuntamente con los partidos, real y efectivamente, se pongan de acuerdo y que cada quien juegue su rol. Otra cosa, esas violaciones se hacían desde los partidos políticos. Que no éramos ni usted ni yo. No, es que hay una corresponsabilidad de todo esto, de los partidos, que son los que se están quejando. Entonces, como tú eres corresponsable de eso, porque todo se acusa entre ellos, bueno, tú tienes que ser parte de la solución. En España, para que tú tengas una idea, cuando se presentó el problema del transfugismo, que no había forma por una decisión del Tribunal Constitucional Español, que una ley lo prohibiera, ¿qué hicieron los partidos políticos? Se pusieron de acuerdo entre ellos. A que cuando renunciaba uno de un partido, el otro no lo aceptaba. Aquí ya llegó la hora en que los partidos políticos se sienten y que cada quien asuma y juega su rol. Yo creo que eso es lo que está pasando. Honestamente, no te lo digo. Bien. Mire, usted ha dicho una expresión que yo como ciudadano, y estoy seguro, o pienso que usted mismo como ciudadano, fuera de jurisconsulto, usted y yo nos debemos sentir mal. Usted ha indicado que el 18 de febrero en las elecciones municipales pasó lo que siempre pasa. Siempre pasa. Oiga, usted decir eso, escucharlo yo, pero también yo decirlo a cada momento. Mis amigos también decían, o sea, sabemos que el 18 de febrero pasó lo que siempre pasa. Entonces, no hay un momento en que República Dominicana podamos salir nuestra sociedad de lo que siempre pasa. Pasa con el tránsito, estamos habituados. Estamos llenos de inmigrantes ilegales y no que estamos habituados, sino que estamos impuestos ya a eso, se nos ha impuesto esa situación. Y siempre pasa, como usted dice, y siempre pasa. Hay una policía electoral que usted indica que no sabe si fue muy pasiva o muy prudente, pero sería pasiva y prudente esa policía electoral a propósito. Y se lo digo porque un guardia, como hablamos los dominicanos, claro. no hace nada si no lo mandan. Cuando hace algo es porque lo mandan. Y cuando no hace algo, no hace nada, es porque también lo mandan. Entonces... Pero ahí, Gregory, el presidente de la Junta Central Electoral tiene que jugar su rol y me explico. Yo sé que los guardias y los policías se deben a sus comandantes. Eso lo sabemos tú y yo. Imagínate si tú y yo no lo sabemos cuando nosotros hemos tenido hasta cierto acercamiento con quienes han dirigido esas instituciones. Muchos de ellos han sido hasta nuestros amigos. Y sabemos cómo funcionan. Pero sucede algo. Y es que ese día de las elecciones, el comandante en jefe de esa policía electoral es el presidente de la Junta Central Electoral. No es el ministro de la Fuerza Armada, ni el director de la policía. O sea, 55,000 agentes que fueron los que elaboraron a nivel nacional. No era bajo el amparo del ministro de Defensa que estaban ese día. Era bajo el amparo y bajo la dirección y conducción del presidente de la Junta. Entonces, vuelvo y te reitero, es que hay que sentarse. Tú dirás, bueno, tú eres muy dialogante. No. Lo que pasa es que yo he visto que como esto es tan recurrente siempre, yo creo que esto merece un diálogo, honestamente, no te lo digo. Yo no estoy de acuerdo con comisiones de notables que se están proponiendo ya. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a aprender que tenemos que dejar que las instituciones se sigan fortaleciendo. Creo que la actual Junta Central Electoral, independientemente de situaciones que se presentaron, ha hecho lo posible, escucha, se ha retratado en determinadas resoluciones y reglamentos. En fin, yo creo que estamos en un buen momento para nosotros poder, situaciones que se dan en la práctica, que la ley prohíba, no se sigan repitiendo. Honestamente, no te lo digo. ¿Tiene usted expectativa
de que pueda ser diferente en ese sentido 19 de mayo a 18 de febrero? Mira, ojalá, mis expectativas es que no se repita la situación. Sí, ese es su deseo. Ese es mi deseo. Pero eso va a depender de los partidos políticos. Porque es que los partidos políticos son... Es que esa es una herramienta de los partidos políticos. Es que es una cosa impresionante. O sea, cómo los partidos... Por eso es que yo siempre he dicho que a los políticos hay que cuidarlos de ellos mismos. Porque a veces ellos no se dan cuenta de lo importante y relevante que ellos son para un sistema democrático. Yo no sé si tú te has dado cuenta, tú que vienes desde el año 86, desde cuando tú eras muy joven, tú vienes dándole seguimiento a todos estos procesos. Hasta tal punto de que tú te has convertido hasta en un analista político, que en principio tú lo que era el conductor de espacio. Esa es la realidad. Pero a fin de cuentas la práctica te ha enseñado y ya tú analizas los procesos. Pero yo no sé si tú te recuerdas que el sector empresarial no se preocupaba tanto por el sistema de partido en la República Dominicana como se ha venido preocupando en los últimos 20 años. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema de los partidos políticos 20 años atrás no era un tema de la fundación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que nos dimos cuenta que si a los partidos políticos o al sistema de partidos políticos le pasa algo, nos van a llevar de encuentro a todos. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina, en algunos estados de los Estados Unidos, en Centroamérica? Que fueron los partidos políticos los que comenzaron a desnaturalizarse. Eso es lo que nosotros no quisiéramos que pase aquí. Honestamente hablando te lo digo. Y por eso es que nosotros insistimos mucho, primero en lo importante que ellos son, y segundo en la necesidad de que a lo interno de los partidos políticos comiencen a operar las benditas escuelas de formación, porque aquí también hay un tema y un componente de falta de formación política. Es decir, yo no sé si tú recuerdas, yo te recuerdo a ti, entrevistando personas, cuando se estaban debatiendo la ley de financiamiento de los partidos políticos. Y yo no sé si tú te recuerdas cuál fue el fundamento, uno de los fundamentos que motivó al Congreso a aprobar esa legislación. No fue única y exclusivamente de que evitar que el financiamiento privado penetrara en la voluntad de los congresistas. No, ese no era el único fundamento. Uno de los principales fundamentos era el de fortalecer la formación política a lo interno de los partidos políticos. ¿Y tú sabes qué pasó? Que aprueban la ley en donde una de sus motivaciones era esa, y todas las escuelas de formación política desaparecieron a lo interno de los partidos políticos. O sea, aquí tenemos un problema de formación política también. Que los partidos políticos tienen que ponerle ojo y poner la vista en eso. Porque el Estado, te lo digo porque uno viene trabajando con el Estado. Tú hablabas desde hace lustro y es verdad, desde la Cancillería, desde el Congreso, desde el Ministerio Público, desde el Ejecutivo, desde la Fundación Institucional de Justicia. Eso es muy serio. O sea, el Estado es un sistema en donde hay uno que administra, que es el Ejecutivo, pero hay otro que controla al administrador. Entonces, hay gente que no entiende eso. Como tampoco hay gente que no entiende lo que es un gobierno local. ¿Cuál es la función de fiscalización del Congreso? O sea, ¿por qué, por ejemplo, la Cámara de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control? Y es el brazo armado del Congreso Nacional. Y esa es la razón o la génesis por la cual es el Congreso que nombra a los miembros de ese órgano constitucional. O sea, hay gente que no entiende eso. Que ese órgano de control, por ser el Congreso, el órgano de control del Estado, es al Congreso que le remite sus informes. Y no o sea, la gente no entiende eso. Sin embargo, estamos tan específicamente mal que ese órgano está desactivado hace ya más de un año. No solamente desactivado, lo que pasa fue que perdió su legitimidad. Pero fíjate lo relevante,
para que tú entiendas lo que es ocupar una posición pública. O sea, para mí eso es muy complicado, ocupar una posición. Por ejemplo, para mí ser juez, eso es muy serio, de una alta corte. O ser, qué sé yo, eso es muy serio. ¿Por qué? Porque para tú ser, por ejemplo, tú hablabas de la Cámara de Cuentas. Nosotros no estamos cuestionando la integridad de quienes... No, yo le menciono una situación de hecho que hay. El problema es que aparentemente ellos emocionalmente no estaban preparados para ser miembros de ese órgano constitucional. Evidentemente. ¿Tú estás entendiendo ya? Claro. Entonces, el Estado es muy complicado. Es muy complicado. O sea, por ejemplo, hay congresistas que ellos realmente creen que sus funciones son limitadas a los procesos de formación de leyes. Bueno, mire, yo voy a redundar en preguntarle que el ciudadano que no está empapado de la política, que solamente le gusta la política para ejercer su derecho cada 4 años a votar, que quiere un gobernante idóneo, que quiere un diputado bueno, que quiere un regidor activo, que quiere un alcalde eficiente, ese ciudadano que no pertenece a un partido, ¿cómo se le podría garantizar, vender, decirle hoy, mira, hay unas elecciones que tú sabes que vienen el día 19 de mayo, domingo, ahí no va a haber problemas, no va a ser como el día 18, o sea, no vislumbra Finjus hacer un planteamiento, ya los partidos ayer solicitaron algo, los partidos de oposición. No pueden ustedes, no tienen en carpeta hacer una petición, una sugerencia, un planteamiento para que de manera radical, si se ponen en funcionamiento algo que ustedes puedan presentar, se aplique, porque va a suceder lo que usted dijo, lo que siempre pasa. Sí, yo pienso que sí. Inclusive nosotros hemos tenido encuentros con los candidatos ya. Y cuando habla de los candidatos, ¿a qué candidatos se refiere? De los candidatos del presidente de la República, o sea, de los candidatos presidenciales ya. Y con algunos congresuales. Ajá. Hemos tenido algunos... Después del 18 de febrero. Sí, por supuesto que sí. ¿Con todos? Sí. ¿Incluye al presidente? Sí, claro. La semana pasada yo estuve con el presidente de la República. O tuvimos. No. Aquí de lo que se trata también, que nosotros tenemos que crear la cultura del compromiso, y me explico. Tú sabes que los candidatos están obligados a presentar sus programas de gobierno. Por eso la gente nunca lo ve. Aquí yo creo que desde los procesos electorales, los partidos políticos debieran de ser más activos promoviendo sus propuestas. Yo creo que eso sería una forma como para poderle darle al electorado la opción de por quién a ellos les convendría o por quién ellos quisieran votar. De ahí la importancia de esos debates que se están celebrando. Ángel va a celebrar unos debates también. Ya han hablado con los candidatos. Eso es una realidad. Eso va a ser una novedad. Es importante. Hay que esperar respuesta de los candidatos. Sí, pero la realidad es que los niveles de receptividad, cuando se ha hablado con ellos, parecería que se va a dar el debate. Esa es la verdad. Yo prefiero que eso lo anuncie Ángel, claro, por supuesto, y no la fundación. ¿Sería uno o más de un debate? No, con los presidentes sería un encuentro. Yeah. Sería un encuentro más que un debate. Ya con los candidatos a senadores, van a haber varios porque van a haber en el Distrito Nacional y en Santiago. Pero esas son las formas que nosotros, esas son las herramientas que nosotros debiéramos de ir socializando para poder involucrar y crear una relación en quienes están promoviendo ocupar posiciones públicas con la ciudadanía. O sea, esos compromisos. Ya. Usted en este momento está mirando como miramos encuestas, vemos pronunciamientos, ya se abrió el proceso de manera formal el pasado domingo, el pasado fin de semana. Así es. Hay un tema que tiene que ver, y usted lo mencionó de soslayo, lo de la aprobación de los montos que se le da a cada agrupación política. Hay una parte que tiene que ver con los topes de gastos. No, pero es una barbaridad. Es una locura. Eso es para reírse. Mira, eso se viola más que los semáforos por los motoristas. No es eso. O sea, es que es una democracia dispendiosa, honestamente. Es una democracia muy dispendiosa.
Porque cuando tú analizas y tú hasta le preguntas a los propios candidatos, ¿cuál fue el presupuesto que ellos tuvieron que hacer para poder se promover como candidato? Primero siempre va más allá que lo que la propia ley establece. Aquí hay algo que nadie ha dicho. Y es con relación a las sanciones. Para aquellos que, habiéndose establecido un tope, lo violen. ¿Tú sabes a quién le recae la sanción? Por ejemplo, vamos a hablar de las presidenciales, que tú sabes que son 122.50 pesos Por votante. por votante. Si tú multiplicas eso por 8 millones y tanto, te da casi 1.000 millones de pesos. Cada uno de nosotros tiene el límite de poderle aportar a un candidato 9.954.000 pesos. Suponte tú que yo le dé 20 millones. Es decir, que el candidato recibiendo los 20 millones viole la ley. ¿Tú sabes a quién le recae la sanción? No es al candidato. No. Es al quien hace el aporte. Y eso está en la ley. Y eso está en la ley. El candidato no tiene ningún tipo de sanción. Entonces, cuando tú lees la ley, por ejemplo, la oposición se queja de que generalmente quienes, no esta oposición, siempre que los partidos están en oposición se quejan de que quien ocupa la posición en el gobierno tiene ciertos niveles de ventaja. Sí, claro que lo tiene. Claro que lo tiene. El problema es que esas leyes fueron aprobadas cuando quienes hoy, estando en la oposición, estaban en el gobierno. ¿Y qué significado tiene eso? No, lo que te quiero decir es que para que tú veas que antes los que están en el gobierno se quejaban cuando estaban en la oposición de los que están hoy en la oposición que estaban en el gobierno y viceversa. Porque son leyes que se aprobaron desde el punto de vista de esa lógica. Y evidentemente de que esas son de las cosas que vamos a tener que revisar. Eso de los topes de la campaña, eso que tú estás diciendo, es una verdadera locura. ¿Y qué ha pasado? Y sé que tenemos que ir a un cambio. Que aquí no existe una democracia plena. Aquí lo que tenemos es una plutocracia, que es la democracia del dinero. Aquí se instaló un modelo político. Nosotros tenemos una democracia muy asistencialista. Muy asistencialista. Entonces, ese modelo político, que es el clientelismo, no es el populismo, el clientelismo. Evidentemente de que sale como modelo político muy caro a la democracia dominicana. Y es un modelo que se replica no solamente desde el gobierno a través de los programas de asistencia social, desde la propia oposición, desde el propio ejercicio de la política. Es decir, aquí a la gente hay que llevarla a votar, a muchos de ellos. Hay que darle un picapollo. Es decir, esas son las cosas que tenemos que desmontar. Bueno, la garantía de los votos, sobre todo en las demarcaciones no tan grandes, se tiene y se obtiene precisamente utilizando ese mecanismo. El que tenga mayor capacidad de movilidad. Desde luego, entonces es oneroso el costo que eso tiene. Y tú hablabas de la abstención, y déjame decirte qué es lo que preocupa de la abstención. Porque si tú lo ves en sentido general, tú te vas a dar cuenta que más o menos, no te creas que no fue tan mal en sentido general. El problema es que las grandes urbes, Santiago, por ejemplo, en Santiago dejó votar el 67%. Entonces, ahí hay un problema de legitimidad. Porque a fin de cuentas, las autoridades que resultaron ser electas fueron electas por una minoría. Pero ese es un mercado electoral que no es la primera vez que sucede tan baja asistencia de votantes. Sí, pero lo que te quiero decir es que esas son las cosas. Tú entiendes que los partidos políticos te tienen que sentar. Por ejemplo, en la República Dominicana votó, en el Distrito Nacional, en las 3, en el Gran Santo Domingo, menos del 60% fue el que votó. Obviamente cuando tú ya sumas
Las demás municipios pequeños, evidentemente eso te sube el porcentaje de votación. Pero en las grandes sube. Fue muy poco el votante. Fue muy poco el votante. Alguien me decía, yo hablaba con el expresidente de Costa Rica, cuando estábamos observando, que estaba aquí observando el proceso electoral, y él me decía que a él no le preocupaba mucho eso, porque en Costa Rica habían concluido un proceso municipal electoral y solamente los niveles de votación llegaron a un 31%. Y digo, sí, pero ojo, nosotros no quisiéramos que nos pase lo que le está pasando a Costa Rica. Porque a fin de cuentas nosotros estamos ya... Sí. Este es un país que va... Si tú te pones a analizar desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de crecimiento económico, es verdad que está Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Somos nosotros tres. Los demás están viviendo crisis a lo interno de esos países. Pero eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Comparto con ustedes ese criterio. Vamos a hacer una pausa. Servio Tulio Castaños, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en esta noche en La Hora con Gregory, retorna después de la pausa.